Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos todos los rincones del universo de las series que nos hacen suspirar, reír, llorar y a veces hasta querer viajar a Estambul. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un vídeo que literalmente va a explotar. Vamos a hablar de chismes jugosos, revelaciones impactantes y sobre todo, de esos momentos que nos hacen cuestionar si lo que vemos en pantalla es solo actuación, o si hay algo más allá. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado rondando en las redes sociales, en los foros de fans y en los programas de farándula turca. Un tema que involucra a dos nombres que juntos han provocado suspiros y también algunas lágrimas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablamos de esa pareja que nos enamoró en Senkalkapm, y que, después de su relación, ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué esconde realmente el silencio de Hande? ¿Acaso Kerem es el detonante de una angustia que no se atreve a revelar? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar este misterio. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán análisis, teorías, chismes y toda la información que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas. Y si les gusta este vídeo, déjenos un me gusta y compártanlo con todos sus amigos amantes de las novelas turcas. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido como este. Ahora sí, pongámonos cómodos, preparemos unas palomitas y adentrémonos en este universo de rumores y verdades a medias. Porque hoy vamos a desenmascarar el drama detrás del brillo de las series turcas. Empecemos por el principio con la serie que lo detonó todo, Senkalkapm. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Un acuerdo inesperado los une. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él financie sus estudios. Como se imaginarán, lo que comienza como una farsa termina convirtiéndose en un amor verdadero, lleno de obstáculos, malentendidos y momentos inolvidables. ¿Por qué es relevante esta serie para nuestro tema? Pues porque fue en el set de Senkalkapm donde Hande y Kerem se conocieron, se enamoraron y comenzaron una relación que cautivó a millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus interacciones en las redes sociales, sus viajes juntos y sus declaraciones de amor públicas nos hacían creer que su relación era un cuento de hadas hecho realidad. El Edser trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno global. Sus fans se referían a ellos como Gamze ve Kerem, sus nombres reales, y los seguían obsesivamente en cada paso que daban. La presión era inmensa, pero ellos parecían disfrutarlo, alimentando la ilusión de un amor eterno. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Y aquí es donde comienzan los rumores, las especulaciones y sobre todo, el silencio de Hande. Mientras que Kerem ha hablado abiertamente sobre su dolor y su decepción, Hande ha optado por el silencio. Y este silencio es lo que ha alimentado las teorías sobre una posible angustia o resentimiento hacia su expareja. Algunos dicen que la ruptura se debió a diferencias irreconciliables en sus personalidades y en sus planes de futuro. Tal vez Hande, con su espíritu más libre y aventurero, no se sentía cómoda con el estilo de vida más estructurado y centrado en el trabajo de Kerem. Otros aseguran que la presión mediática y la constante vigilancia de los fans terminaron por desgastar la relación. No es fácil vivir bajo la lupa de millones de personas, opinando sobre cada detalle de tu vida privada. Y también están los que creen que hubo una tercera persona involucrada, aunque esto nunca se ha confirmado. Rumores, como siempre, abundan en este tipo de situaciones, pero sin evidencia sólida, se quedan solo en eso, rumores. Lo cierto es que hasta el día de hoy, las razones exactas de la ruptura siguen siendo un misterio. El silencio de Hande, sin embargo, es un elemento clave. ¿Por qué no ha hablado? ¿Es una forma de protegerse a sí misma? ¿O hay algo más que no quiere revelar? Los expertos en lenguaje corporal y comportamiento mediático han analizado sus apariciones públicas, buscando alguna señal que revele sus verdaderos sentimientos. Algunos sugieren que su lenguaje corporal denota tristeza y frustración, mientras que otros afirman que simplemente está siendo profesional y manteniendo la compostura. La verdad, por supuesto, solo la conoce ella. Pero,
¿Qué ha estado haciendo Ande desde entonces? Pues, la actriz se ha mantenido enfocada en su carrera. Después de Senkalkam, Ande protagonizó la serie Bambaska Biri, un drama psicológico en el que interpreta a una fiscal que investiga un caso de asesinato. Este cambio de género fue una decisión estratégica, permitiéndole a Ande mostrar una faceta diferente de su talento actoral, alejándose de los roles de comedia romántica que la habían hecho famosa. Este papel requería una mayor profundidad emocional y una interpretación más intensa, desafiando a Ande a salir de su zona de confort y demostrar su versatilidad como actriz. Además, Ande ha seguido trabajando como modelo para importantes marcas, incluyendo marcas de cosméticos y joyería, y ha participado en campañas publicitarias a nivel internacional. Pero, más allá de su vida profesional, Ande ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. A diferencia de Kerem, que ha sido más abierto sobre sus sentimientos, Ande ha preferido mantener su intimidad alejada de los focos. Y esta actitud ha generado aún más especulaciones sobre su estado emocional y sobre su relación con Kerem. Se la ha vinculado sentimentalmente con diferentes personas, pero ella siempre ha negado los rumores, insistiendo en que está enfocada en su carrera. Este hermetismo ha contribuido a construir una imagen de misterio alrededor de Ande, alimentando la curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación. Ahora bien, hablemos un poco de Kerem. Después de la ruptura, el actor se mostró muy afectado en sus redes sociales. Compartió mensajes sobre el dolor, la pérdida y la importancia de seguir adelante. También se le ha visto en varias ocasiones con otras mujeres, lo que ha generado rumores sobre posibles nuevos romances. Sin embargo, hasta el momento, Kerem no ha confirmado ninguna relación. Su comportamiento ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como un intento genuino de superar la ruptura y seguir adelante con su vida, mientras que otros lo critican por ser demasiado público con su dolor y por buscar consuelo en otras mujeres tan pronto después de la separación. En cuanto a su carrera, Kerem también ha estado muy activo. Después de Senkalkam, el actor protagonizó la película Eflatun, un drama romántico en el que interpreta a un hombre ciego que se enamora de una mujer. Esta película le permitió explorar un personaje complejo y desafiante, mostrando su habilidad para interpretar roles dramáticos. Además, Kerem ha participado en proyectos internacionales, como la serie James Bond, consolidando su carrera como actor de renombre mundial. Este salto a la escena internacional es un gran logro para Kerem, abriendo nuevas puertas y oportunidades en su carrera. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿es posible que Kerem haya sido el detonante de la angustia de Ande? Es difícil saberlo con certeza, ya que Ande no ha hablado abiertamente sobre el tema. Sin embargo, algunos fans creen que la forma en que Kerem ha manejado la ruptura, hablando abiertamente sobre sus sentimientos y mostrando interés en otras mujeres, podría haber afectado a Ande. Tal vez ella preferiría que él mantuviera un perfil más bajo y respetara su privacidad. Otros creen que la presión mediática y el constante acoso de los fans podrían haber contribuido a su angustia. La constante atención y el escrutinio público pueden ser agotadores y pueden afectar la salud mental de cualquier persona. En cualquier caso, lo cierto es que Ande ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. A pesar de los rumores y las especulaciones, la actriz ha seguido adelante con su carrera y ha mantenido su dignidad y su privacidad. Y eso es algo que debemos admirar. Su capacidad para mantenerse enfocada en sus objetivos profesionales, a pesar de las dificultades personales, es un testimonio de su fortaleza y determinación. Ahora, quiero hablarles de otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con el tema de Ande y Kerem, sí nos muestra el lado oscuro de la fama y la presión mediática. Se trata de Menajerim y Ara, una comedia dramática que nos adentra en el mundo de una agencia de representación de actores en Estambul. Esta serie, que cuenta con un elenco estelar, incluyendo a Bar Falay, Canan Erguder y Aysenil Amiolu, nos muestra los entresijos de la industria del entretenimiento, los egos de los actores, las presiones de los productores y los sacrificios que deben hacer los agentes para mantener a sus clientes contentos. La serie expone las complejidades de las relaciones entre actores y agentes, mostrando cómo estos últimos deben lidiar con las exigencias y caprichos de sus representados, mientras intentan proteger sus carreras y mantenerlos relevantes en un mercado competitivo. Menajerim y Ara es relevante para nuestro tema porque nos permite ver el lado humano de los famosos, las inseguridades que esconden detrás de sus sonrisas y la soledad que a veces sienten a pesar de estar rodeados de gente. La serie nos muestra cómo la fama puede ser un arma de doble filo,
que puede traer alegría y éxito, pero también dolor y sufrimiento. La serie también aborda temas como la envidia, la competencia y la falta de privacidad, mostrando cómo estos factores pueden afectar la salud mental y emocional de los actores. Y hablando de sufrimiento, no podemos dejar de mencionar la serie Kukur, un drama de acción que nos cuenta la historia de una familia mafiosa que controla un barrio peligroso de Estambul. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, Dilan Cizekdeniz y Erkan Kolka-Kostendil, nos muestra la crudeza de la vida en las calles, la violencia, la traición y la lucha por el poder. Kukur explora temas como la lealtad, la familia y el sacrificio, mostrando cómo estos valores pueden ser puestos a prueba en un entorno hostil y peligroso. Aunque Kukur no esté directamente relacionada con el mundo del espectáculo, sí nos muestra cómo las decisiones que tomamos en la vida pueden tener consecuencias devastadoras para nosotros y para nuestros seres queridos. La serie nos enseña que el poder corrompe y que la ambición puede llevarnos a perder lo que más amamos. La serie también aborda temas como la pobreza, la injusticia y la falta de oportunidades, mostrando cómo estos factores pueden contribuir a la criminalidad y la violencia. Y para cerrar con broche de oro, quiero mencionar la serie Ask 101, un drama juvenil que nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan sabotear la expulsión de su profesora favorita. Esta serie, protagonizada por Kubilay Aka, Mert Yazkolu y Alina Boz, nos muestra la importancia de la amistad, el amor y la perseverancia. Ask 101 celebra la diversidad y la inclusión, mostrando cómo diferentes personas pueden unirse y superar sus diferencias para lograr un objetivo común. Ask 101 es relevante para nuestro tema porque nos recuerda que a pesar de los problemas y las dificultades, siempre hay esperanza. La serie nos enseña que el amor puede transformar nuestras vidas y que juntos podemos superar cualquier obstáculo. La serie también aborda temas como la adolescencia, la identidad y la búsqueda de uno mismo, mostrando cómo estos procesos pueden ser desafiantes pero también gratificantes. En resumen, hemos explorado el mundo de las series turcas a través del prisma del drama personal de Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando cómo la fama, la presión mediática y las relaciones personales pueden afectar la vida de los actores. Hemos visto cómo el silencio de Hande ha alimentado los rumores y las especulaciones, y cómo Kerem ha intentado seguir adelante con su vida. También hemos analizado otras series turcas que nos muestran el lado oscuro de la fama, la crudeza de la vida en las calles y la importancia del amor y la amistad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información disponible y en las especulaciones de los fans. La verdad real solo la conocen Hande y Kerem. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este drama? ¿Creen que Kerem es responsable de la angustia de Hande? ¿O creen que hay otros factores en juego? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con todos sus amigos amantes de las novelas turcas y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.